Hola, buenos días a todos. Soy el doctor Netson Villalobos y en la clase de día de hoy vamos a hablar sobre zonas muertas de la cóclea. Es un tema en el que ya han tenido un poco de información, incluso hay un video acerca de esto, y en esta ocasión vamos a desmenuzar un poco más la información que existe y saber qué es lo que podemos hacer y cómo ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? Pues bueno, vamos a describir qué son las zonas muertas de la cóclea, qué implicaciones tienen nuestras adaptaciones, cómo se pueden evaluar y cómo podemos adaptar o qué ajustes hacer en las adaptaciones una vez que ya un paciente está amplificado o tiene un proceso ya de rehabilitación audioprotésica. Vamos a empezar con la descripción. ¿A qué se refieren las zonas cocleares? Pues bueno, las zonas cocleares muertas son áreas de la membrana basilar en donde las células ciliadas y o fibras de nervio auditivo no son funcionales. Y ojo aquí porque no solamente se refiere a células ciliadas, y en ocasiones teníamos como esta idea que solamente se refería a células ciliadas, y no, aquí también nos dice que se refiere a fibras del nervio auditivo en donde ya no son funcionales estas estructuras, y al no ser funcionales pueden alterar el análisis temporal de la señal acústica, es decir, que va a haber una distorsión en este tipo de señal. Déjenme regresar, ok. En esta imagen ya después vamos a tener más imágenes durante el transcurso de la clase. Podemos ver justamente una hilera de células ciliadas externas, que son las que están en forma de V, en donde deberían de haber 3 hileras, solamente se ven 2, y de las 2 que quedan se ven como espacios, como huecos. Justamente a estos espacios o huecos se le conocen como las zonas cocleares muertas o zonas muertas de la cóclea. En la primera hilera deberían de encontrarse en una fila las células ciliadas internas, en donde pues prácticamente aquí solamente se ven algunos cilios. Una descripción y un concepto que ayudó mucho a descubrir cuál era realmente las implicaciones es la que nos da Moore en este fragmento que dice: una región en la cóclea en donde las células ciliadas internas y o las neuronas están funcionando tan mal que un tono que produce un punto de máxima vibración en esta región se detecta por fuera del lugar de escucha. Este concepto es muy importante porque no solamente se refiere al mal funcionamiento de las estructuras, sino aquí ya nos da más información acerca de que justamente qué pasa cuando un tono ya no se detecta en esa estructura. Nos dice aquí: el tono se detecta en una región en donde la cantidad de la vibración de la membrana basilar es menor, pero las células ciliadas internas y sus neuronas están funcionando de manera más efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se recibe el estímulo, pero no se recibe dentro de la zona, porque pues evidentemente ya no hay una estructura que reciba esa información, sino que son las células adyacentes las que pueden recibir esta información. Y más adelante vamos a ver cuál es la implicación de esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos una audiometría, ¿qué pasa con nuestros registros audiométricos y por qué obtenemos una respuesta? Eso quiere decir muchas veces que justamente las respuestas en los registros de nuestras audiometrías nos pueden hacer pensar que existen restos auditivos cuando en realidad no existe ni siquiera una célula ciliada interna funcionante. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, o ahorita hacemos como algún recordatorio de algún paciente en donde detectamos restos auditivos y queremos amplificar o hacemos prueba y sí escucha, pero solamente escucha distorsión? Más adelante vamos a saber por qué. Entonces la pregunta es: ¿por qué obtenemos respuesta del paciente en esas frecuencias donde se supone que ya no hay células o ya no hay una estructura que reciba esa información? ¿Quién las escucha? La respuesta, nos dicen los autores, es un poco compleja. Yo la verdad es que lo veo muy simple de entender, y se refiere y tiene que ver con las características físicas del sonido, y tanto del sonido como de la membrana basilar. Y aquí aparece un concepto que seguramente algunos lo han escuchado, y si no, como yo, que fue la primera vez que lo escuché, me pareció muy interesante, que se llama off-hearing, que quiere decir escuchar fuera de la zona frecuencial.
Y aquí le da mucho sentido justamente al momento de poder diagnosticar o poder percibir cómo escucha un paciente que tiene zonas muertas cocleares. En palabras simples, las células ciliadas de otra zona que está aledaña a la cóclea y que se encuentran sanas o al menos en mejores condiciones responden ante estos estímulos de tonos puros. ¿Qué quiere decir entonces? Que le están ayudando a recibir esa frecuencia, ese tono puro, y por eso es que el paciente obtiene una respuesta, o más bien nosotros obtenemos una respuesta por parte del paciente. Entonces aquí es como la primer gran noticia o mito que teníamos en cuenta, ¿no? Que posiblemente pues al haber una respuesta, entonces pues sí hay estructuras que están funcionando y no. Esta teoría, y nos lo dice Moore, es justamente por las células aledañas que están recibiendo y están estimulando parte de ese tono frecuencial. Y justamente a ese concepto se refiere con escuchar fuera del área de la zona frecuencial. Como ustedes pueden ver, en la zona punteada de la imagen del lado izquierdo se ve justamente un hueco en donde se supone que aquí son las 3 hileras de las células ciliadas externas, aquí es una hilera de célula ciliada interna y justamente aquí hay un hueco en donde no existen cilios, no hay estructuras. ¿Quién recibe esta información entonces? Justamente las células que están al lado, que son funcionales o por lo menos más funcionales donde no hay zonas. Y esa es la imagen anterior donde les comentaba, justamente en donde ya no hay estructuras. Por lo tanto, quien recibe la señal son las que están a un lado. Si lo vemos esto dentro de un audiograma, ¿cómo se vería? Hay diferentes teorías. Algunos autores nos dicen que a partir de pérdidas en frecuencias agudas, mayores a 65 decibeles, ya está hablando de probables zonas muertas de la cóclea. Otros autores nos dicen que frecuencias graves por más de 75 decibeles o arriba de 75 decibeles, también ya se está hablando de frecuencias en donde ya no hay zonas cocleares que reciban esas frecuencias. Si vemos en imagen, en esta línea verde, se puede ver una estructura totalmente funcional, un estereocilio de una célula ciliada totalmente funcional. En cambio, en la imagen que tenemos en medio con la flecha roja, ya hay zonas cocleares muertas, incluso solamente se ven algunos cilios, ¿no? Entonces, este estudio, porque no fue descubrimiento, sino fue un estudio que hizo Moore en 1998, justamente correlacionaba cómo se veía en cuestión de estructura y cómo esto se reflejaba en el audiograma. Para eso entonces vamos a hacer un pequeño repaso en esta diapositiva de cuáles son las funciones de las células ciliadas. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí cuando empecé a estudiar en esto y justamente dentro del proceso periférico de la audición me decían, pues bueno, llega el sonido o el estímulo a la cóclea y dentro de la cóclea hay una conversión de energía mecánica a energía eléctrica y eso se le llama transducción auditiva. De ahí se va al nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo para llegar a toda la vía central de la audición. Y ese era como el conocimiento general, ¿no? Ahora, parte de esto es importante conocer que tanto las células ciliadas externas tienen funciones diferentes a las células ciliadas internas. ¿Cuáles son las dos funciones principales de las células ciliadas externas? Que son esas 3 hileras conformadas en forma de V. Uno es percibir los sonidos que están abajo de 50 y 65 decibeles. La otra función es la especificidad frecuencial. ¿Qué quiere decir esto? La localización específica del tono al que mandamos este estímulo. Entonces vean qué tan importante es conocer estas dos funciones, porque no va a ser lo mismo que haya zonas muertas cocleares de las células ciliadas externas o que haya zonas muertas cocleares de las células ciliadas internas. ¿Cuál es la función de la célula ciliada interna? Principalmente la transducción del estímulo sonoro. Y justamente aquí es lo que les comentaba hace un momento, en donde nosotros, o al menos yo tenía esta idea general, en donde la transducción pues ocurría en toda la zona coclear. Sí, pero solamente y es más específico esa función de la célula ciliada interna.
Por lo tanto, se va a perder estas tres funciones dependiendo de cuál la que se qué zona es la que se afecte o la que se muera. ¿Qué pasa entonces? Ya conocimos cuál es la función normal de estas estructuras. ¿Qué pasa cuando se dañan? Pues bueno, principalmente esto. Las zonas cocleares muertas van a limitar la extracción de la información en el rango frecuencial. Y durante estas diapositivas van a escuchar mucho transposición frecuencial, rango frecuencial, localización de frecuencias, porque son parte, como lo veíamos en la diapositiva anterior, de las funciones que tienen las células ciliadas. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las tres principales consecuencias cuando se daña una célula ciliada? Número 1, hay una percepción alterada del tono, es decir, no se va a escuchar donde se tiene que escuchar o donde se localiza. ¿Por qué? Por lo que decíamos, que las células que están a un lado son las que le van a ayudar a recibir ese estímulo. La segunda función o alteración va a ser que va a haber justamente una alteración en el análisis de la información. Al no estar localizado en la zona donde tiene que estar localizado esa frecuencia, va a haber una alteración en este análisis y por lo tanto va a haber una percepción diferente de ese sonido. Y la tercera consecuencia es que va a haber una dificultad para decodificar de manera temporal todo ese estímulo. Por lo tanto, el paciente lo va a notar como distorsión. Más adelante les voy a hablar también acerca de un estudio que hizo Moore, de cuál era la percepción específica que tenían los pacientes cuando había zonas muertas cocleares. Entonces aquí nos hacemos alguna pregunta. Ya conocemos cuál es la función normal, ya conocemos qué pasa cuando hay un daño. Y no sé si ustedes se han preguntado alguna vez si las células se pueden regenerar, ¿no? También a mí cuando empecé con todo esto me decían, pues es que en realidad las células ciliadas son como las neuronas. Una vez que se mueren ya no hay manera de que se puedan regenerar. Pues ¿qué creen? Hace un año se hizo un descubrimiento y no solo, hace un año se publicó. La verdad es que ya venía de varios años haciéndose ese tipo de estudios, pero no había en realidad algo concluyente. Hasta hace un año que se publicó este estudio en septiembre del 2018, en donde se descubrieron dos genes importantes para el desarrollo del oído interno. Y esto justamente podría hacer que podrían revertirse pérdidas auditivas y incluso que se volvieran a regenerar células ciliadas. Este es un estudio que se hizo con ratones en la Universidad de Rockefeller en Nueva York y se publicó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues bueno, el doctor se llama Xenia Deneva o Geneva. Y justamente lo que hizo el doctor Nedeva es descubrir estos dos tipos de factores de transcripción. Nada más para datos ahí, aquí les pongo la referencia si quieres tener más información respecto a este estudio. Los dos genes que se descubrieron se llaman SOX4 y SOX11. Y esto es muy importante porque justamente en los ratoncitos de laboratorio, que gracias a ellos pues bueno, nos ayudan a descubrir muchas enfermedades o curas para las enfermedades de los seres humanos, se logró regenerar parte de zonas muertas cocleares. Y esto abrió una ventana muy amplia para poder aplicarla, obviamente en pérdidas o hipoacusias neurosensoriales. Por un lado es una muy buena noticia, evidentemente para la ciencia y para nuestros pacientes, pero por otro lado también un poco preocupante respecto a la industria de audioprótesis, porque pues evidentemente al haber una regeneración celular, pues entonces ya no sería tan funcional el poder amplificarlo, ¿no? O quién sabe qué tanto vaya a recuperar esa funcionalidad también. Digo, apenas está en estudio, pero ya por lo menos hay un estudio concluyente respecto a esto y creo que vale la pena conocerlo y saber que existe. Por lo tanto, ¿qué implicaciones va a tener para un paciente ya que tiene una adaptación o que se piensa adaptar el que haya zonas muertas de la cóclea? Existen varios estudios respecto a esto. Uno de esos estudios nos plantea esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se amplifican las frecuencias altas? ¿Si funciona, no funciona cuando se sospecha de células muertas dentro de la cóclea? ¿Qué pasa con los pacientes que
pasan mucho tiempo en ambientes ruidosos. De verdad pueden entenderlo, discriminan qué tanto ayuda, qué tanto no, qué tanto es un ambiente desafiante, el habla en silencio, y que pues esto obviamente está relacionado totalmente con la severidad de la hipoacusia. No es lo mismo un paciente con una discriminación fonémica al 90%, con una hipoacusia moderada, a un paciente que tiene una hipoacusia profunda, con un perfil descendente, en donde ya la discriminación es del menos del 50%. Entonces, estos factores ayudan justamente a uno a pronosticar, saber qué tanto le va a ayudar a la amplificación a nuestros pacientes. Otro estudio que se hizo muy importante es acerca de pacientes que ya estaban diagnosticados con zonas muertas cocleares, eso significa ZMC, zonas muertas cocleares, y versus un grupo control. Aquí lo que se descubrió, o las conclusiones fueron que los pacientes con zonas muertas cocleares tienen mayor tendencia a padecer hipoacusias severas y profundas. Cuando hay hipoacusias moderadas a graves, se descubrió que hay una mayor dificultad para hablar en ruido. La verdad es que hasta aquí pues dices, pues me parece lógico, no es nada del otro mundo, pero lo que más da valor a este estudio es justamente esto, que se descubrió que la amplificación de altas frecuencias, o cuando se amplificaron adicionalmente las altas frecuencias, no fue útil ni para ninguno de los dos grupos, es decir, ni para las zonas muertas cocleares ni para el grupo control. Eso quiere decir entonces que en programación, al amplificar nosotros este tipo de zonas, no sirve porque distorsiona, no es la percepción que tienen los pacientes al querer amplificarlo. Y aquí un poco nos remontamos a nuestras clases de programación de software, o cuando nos enseñaron a todas estas características funcionales de los aparatos, ¿no? En donde había un ajuste fino y veíamos bandas y canales y queríamos amplificar, y pues la lógica, o al menos para mí mi lógica era, pues si estas perfil está hacia abajo, pues mi objetivo es amplificarlas para que pueda escuchar. Pero llega un punto en donde esa amplificación se convierte en distorsión, y esa es parte de lo que nos dice este estudio. Existen varios métodos para evaluar las zonas muertas cocleares, métodos tanto objetivos como subjetivos. La realidad es que todavía es un tema controversial porque no hay un gol estándar. Lo hubo, pero por alguna razón ya no lo consideran como un gol estándar. El primero es un método totalmente subjetivo, en el que nosotros incluso en el video les recomendamos, cuando dentro de su audiograma visualizan perfiles descendentes con pérdidas mayores a 65 decibeles HL, probablemente se piensa en una zona muerta coclear. Eso es lo que nos dice un autor. Otros autores nos dicen que en zonas agudas o frecuencias agudas es a partir de 90 decibeles, y en frecuencias graves es a partir de 75. Como les digo, no hay nada concluyente, pero eso es lo que nos dice la teoría. Y en la práctica lo vemos, cuando vemos incluso un paciente que tiene una pérdida en agudos mayor a 65 decibeles y lo amplificamos, el paciente percibe como metálicos esas frecuencias, como que las S están arrastradas, incluso como distorsión, y eso termina por molestar y quitarse el aparato. Entonces, parte de este método subjetivo, pues bueno, nos lo dicen varios autores, cuando se hace esta correlación. Incluso Moore en el estudio anterior hace esta correlación de cómo se ve una zona muerta coclear por arriba de 65 decibeles versus cuando está conservada. Y otro estudio se llama TEM, por sus siglas en inglés, que significa ruido de ecualización de umbral. Y esto incluso algunos audiómetros ya lo tienen incluido. ¿Qué quiere decir esto y cuál es la función principal o el objetivo? Medir el umbral para detectar un tono puro presentado con un ruido de fondo, es decir, un enmascarador. Entonces, al enmascarar, lo que estamos haciendo es justamente verificar si realmente se está estimulando esa zona en donde se está mandando el tono. Porque, como decíamos en las diapositivas anteriores, puede ser que por esta transposición frecuencial las zonas muertas, quien perciba esa frecuencia va a ser las células aledañas. Entonces, este tipo de estudio se hace para verificar si realmente se estimula la célula donde se está mandando el tono. Entonces, ¿qué va a pasar
con nuestros pacientes. ¿De qué se van a quejar? Ya les adelanté un poco de lo que nos dicen los pacientes cuando se amplifican, pero también es importante tener en cuenta pues que esto es muy subjetivo, ¿no? Tanto así que también Moore se preocupó por esto y lo que hizo es empezar a hacer una encuesta y desarrolló un cuestionario en donde les preguntaba a los pacientes que ya tenían diagnóstico de zonas muertas cocleares cuál es la percepción o qué sentían. Primero, la primera percepción era esto, que había una distorsión, ¿no? Que era como muy ruidoso el aparato. Y él lo adjudicó a una distorsión debido a la falta de especificidad frecuencial, es decir, que no se estimulaba la zona específica de ese tono, sino la célula aledaña. El otro era que había dificultad para entender en ruidos de fondo, es decir, en ambientes ruidosos. Los pacientes, la mayoría se quejaban de que no había una buena discriminación. Entiéndase que eran pacientes ya con diagnóstico de zonas muertas cocleares. Y algo que me llamó mucho la atención era esto, la tercera respuesta que obtuvo, que una sensación de dolor. La mayoría de los pacientes, dice el estudio que más del 90% se quejaban de una justamente sensación de dolor, que era un ruido, una distorsión que molestaba, incluso hasta llegaba a doler. Y esto provocaba que los pacientes evidentemente pues no quisieran utilizar sus auxiliares auditivos. Pero este descubrimiento o esta conclusión fue muy importante porque esto dio pie entonces a saber cómo poder solucionar este tipo de quejas con los pacientes. No sé si a ustedes les ha pasado que hay ese tipo de pacientes que les dicen que escuchan mejor sin su audífono y entonces terminan por quitárselo porque pues evidentemente hay distorsión, no escuchan su voz de manera natural o incluso las voces de las demás personas no escuchan de manera natural. Imagínense, si Moore nos dice a través de esta encuesta que los pacientes le comentaban o ahí decían que era dolor, pues ningún paciente se va a poner algo que le provoque dolor, esto es evidente. Y esto pues justamente a qué se debe a esto, ¿no? A que hay zonas muertas cocleares en donde, como se ve en imagen, en la primera imagen del lado izquierdo es una cóclea totalmente sana, incluso se ven aquí la organización tonotópica, y del lado derecho, pues prácticamente desde la base hasta la zona media de la cóclea ya no se ve ningún tipo de cilio, ¿no? Entonces eso nos va a dar la percepción, justamente lo que nos dice Moore y lo que nos dicen algunos pacientes. ¿Qué va a pasar? Va a haber distorsión, los sonidos se van a percibir de manera metálica, algunos pacientes nos dicen como robotizados, por lo tanto va a haber una mala discriminación. Algunos pacientes incluso dicen que también hay como un ceseo o las heces como arrastradas. ¿Por qué se debe esto? Sobre todo en caídas descendentes, por el tipo de fonemas que se encuentran en estas frecuencias en donde hay zonas muertas cocleares. Y esto nos va a dar por consecuencia un rechazo absoluto al uso de auxiliar auditivo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuántos de nuestros pacientes, incluso nosotros nos frustramos porque decimos es que no lo utiliza y tanto que me costó adaptarlo, y no solamente a nosotros como profesionales, sino lo que implica el costo económico, el costo en cuestión de recursos, la atención de los familiares. Y a veces pensamos que es el paciente que no lo quiere utilizar porque pues es un proceso de adaptación, y sí, pero también hay que verificar y hay que ver más allá respecto a lo que el paciente puede realmente estar escuchando o no. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya conocemos cuáles son las implicaciones, ya conocemos de qué se va a quejar un paciente, cómo podemos ayudarle a un paciente que ya está adaptado y cómo podemos también desde un inicio de la adaptación empezar a hacer esos pequeños ajustes para que el paciente, si de por sí el proceso de adaptación a un auxiliar auditivo no es tan aceptado, imagínense que pueda provocar dolor, ¿no? Entonces, para eso es importante conocer un concepto que se llama transposición frecuencial. ¿Qué es la transposición frecuencial? Bueno, muchos investigadores han intentado establecer como las bases justamente para esta transposición frecuencial, o también conocida como compresión frecuencial en pérdidas auditivas, que esto va a depender mucho y sobre todo en frecuencias agudas. En ese contexto se ha debatido mucho este tema respecto a estas zonas muertas de la cóclea como una indicación para el uso de estas técnicas de transposición frecuencial. Puede generar a veces mucha confusión entre
palabras incluso se puede confundir, porque lo que pasa con la transposición frecuencial, si retomamos un poco lo que nos decía Moore en la definición o en la segunda descripción de la zona muerta coclear, es que la zona, al no percibir el tono, lo percibe la célula que está a un lado, y eso provoca que haya una desincronización, ¿no? Entonces no hay un tono específicamente que estimula. Por lo tanto, la transposición frecuencial, que la mayoría de los auxiliares auditivos de última tecnología ya la tienen, en nuestro caso se llama reproductor de frecuencias o reproductor frecuencial. Ha ido cambiando el nombre, pero seguramente ustedes que manejan nuestra marca u otras marcas deben de relacionarlo con este concepto. Entonces, ¿esto en qué nos va a ayudar? Pues bueno, en nuestro software, justamente les decía, se encuentra como reproductor frecuencial o reproducción de frecuencias. Esta técnica va a permitir trasladar parte del espectro de la señal y añadirlo a una zona de frecuencias más grave. Recordemos aquí que está diseñado para pérdidas descendentes. Si hay una pérdida ascendente, no aplica aquí el reproductor frecuencial. ¿Qué pasa aquí entonces? Se recupera la audibilidad de los sonidos de altas frecuencias. Relativamente este concepto es nuevo. Este concepto que yo les pongo aquí es del 2006. A partir de esa fecha hubo como un boom respecto a la tecnología de auxiliares auditivos, porque se descubrió, uno, el efecto que tenían las zonas muertas cocleares en los pacientes amplificados. Entonces se empezó a buscar una solución. Y esto lo describe muy bien Joe en el video acerca de cómo se hace esa transposición de la S, que es un fonema importante para la comprensión de las palabras, y cómo se hace este cambio. Un poco, y el primer paso, recordando y retomando acerca de esta técnica, es irnos a ajuste fino. ¿Qué hacemos en ajuste fino? Aquí es importante tener en cuenta que este paso sirve sobre todo y es funcional en auxiliares auditivos que tengan suficientes bandas y canales. ¿Cuántos son suficientes? Por lo menos más de 10 bandas y canales, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más bandas y canales tenemos, pues más podemos ecualizar y fragmentar nuestro audiograma y poder manipular. Vean, este se hace con un modelo Muse i2400 que tiene 24 bandas y 24 canales. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, para antes de llegar a la transposición frecuencial, lo primero es verificar cuál es nuestro perfil de audiograma. Identificamos cuando hay una caída mayor a 65 decibeles y ahí vamos a empezar entonces a amplificar, o más bien dejar de amplificar de las frecuencias más agudas a las más graves. Aquí es cuando realmente uno le da el valor a las bandas y canales, porque no sé si ustedes, pero muchas veces decíamos, es que un aparato es mucho mejor entre más bandas y canales tenga. ¿Por qué? Pues porque cuesta más caro, porque tiene más funciones, pero realmente no sabíamos, o al menos yo todavía no alcanzaba a entender cuál era su verdadera función. Y aquí es cuando uno ve su verdadera función. ¿Por qué? Porque entre más podamos ecualizar y fragmentar este audiograma, más podemos manipularlo. Entonces, aquí vean, podemos manipular desde octavas de frecuencias que van desde los 1400. Esto también va a depender mucho del rango frecuencial que se adapta a su auxiliar auditivo. En este caso abarca hasta 9400. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar toda esta base, toda esta columna y ponerlos totalmente en cero. Dame un segundo, ahí está. Totalmente en menos cero. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos, ¿qué señal o qué orden estamos mandando al auxiliar auditivo? Que en esas frecuencias no me amplifique, que no quiero que me mande señal a esas frecuencias, sino quiero que me las haga una transposición hacia otras. Entonces el primer paso es dejar de amplificar de las frecuencias más agudas a las más graves, empezando por ahí. ¿Hasta cuándo? Depende de su audiograma. Vuelvo a lo mismo, aquí no, ojalá fuera la misma fórmula para todos, pero la realidad es que no, depende mucho del caso de cada paciente. Una vez que ya dejé de amplificar y que puse menos cero esas frecuencias, de acuerdo a lo que yo considero que ya son zonas muertas cocleares, el siguiente paso ahora sí es el reproductor frecuencial. ¿De qué se trata? Lo que yo voy a hacer entonces aquí es conocer dos conceptos principales. Uno es el ancho de banda del reproductor frecuencial y dos es la ganancia de la reproducción frecuencial. La ganancia se refiere a qué tanto de intensidad o decibel voy a dar por frecuencia.
al aumentar aquí, en este caso está adaptado para derecho e izquierdo, si voy aumentando esto, lo que voy a ir haciendo es aumentando la intensidad por frecuencia. En cambio, el ancho de banda es el rango frecuencial al que se va a desplazar ese fonema. Es decir, si la S estaba, me voy a regresar un poco, quiero transposicionar la S de 5200, ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta qué rango frecuencial? Hasta 3900 si es más grave, ¿no? Entonces, a eso se refiere sobre el rango de ancho de banda. ¿Cómo se hace la técnica? No voy a entrar mucho en detalle, tienen que ver el video porque lo explican muy bien acerca de cuál es esa transposición de S. De manera resumida, lo que se tiene que hacer es irnos hasta lo mínimo de ancho de banda, mínimo de ganancia, y de manera manual vamos a ir dando palabras al paciente como una audiometría verbal, en donde las palabras deben de terminar con S, no palabras que tengan S en medio ni al principio. ¿Qué palabras podemos utilizar? Carros, perros, platos, campos, niños, caras, y de esto vamos a ver si realmente el paciente va a detectar el fonema de las S o no. Nos vamos a detener en esta parte hasta que el paciente pueda detectar ese fonema, ¿no? Entonces, repito, de manera mucho más didáctica y dinámica se explica en un video al que pueden ir en nuestro canal de YouTube, que justamente se llama Zonas Muertas Cocleares, y ahí lo pueden ver cómo se puede hacer de una manera mucho más dinámica y sobre todo manual. ¿Por qué? Porque esa es otra. El software nos va a dar una sugerencia si detecta que hay un perfil con pérdidas en agudos. La realidad es que el software pues nos da una sugerencia, pero no quiere decir que ahí exactamente tiene que ser. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacerlo es hacerlo de manera manual. Entonces, este paso es muy importante y es una gran solución. No lo decimos nosotros, lo dicen varios autores, varios artículos, y ustedes incluso ponen ahí transposición frecuencial en Google, y no solamente en Google, en páginas como PubMed, en donde hay artículos, incluso en Audiology Online, en donde hay clases. Hay mucha información respecto a la transposición frecuencial y le van a dar realmente el valor a utilizarlo. Entonces yo les sugiero que si todavía tienen como dudas respecto a esto o quieren saber más, hay muchísima información respecto a la transposición frecuencial. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco acerca de cómo se provoca o cuál es la consecuencia de la ototoxicidad y el trauma acústico y cómo pueden provocar zonas muertas de la cóclea. Porque no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí, pues bueno, yo soy muy visual, entonces necesito realmente verificar tal cual por mis ojos que está pasando eso para poder creer, ¿no? Porque a veces somos muy incrédulos. Dentro de esto vamos a hablar principalmente en ototoxicidad sobre el efecto de los aminoglucósidos sobre estructuras neurosensoriales de la cóclea, específicamente células ciliadas internas y externas. Este estudio y esas imágenes se hicieron en un laboratorio igual con ratoncitos, que vuelvo a lo mismo, pues bueno, nos han salvado de muchas catástrofes y enfermedades y nos han dado muchas curas también. Y va a haber muchos orgasmos visuales, les digo, porque de verdad hay imágenes muy bonitas para los que nos dedicamos a esto, y al ver tal cual y no solamente imaginarte las estructuras, pues te cambia totalmente la perspectiva. En esta primera imagen es una cóclea de aspecto normal, se ven 3 hileras de células ciliadas externas en forma de V y una sola hilera de célula ciliada interna. En esto todavía no se hacía, bueno, les explico. El aminoglucósido que se utilizó en este experimento fue amikacina a grandes dosis y en 4 fases. Lo que vamos a ir viendo con las imágenes es cómo va teniendo el efecto de acuerdo a la dosis dentro de la cóclea. El efecto inicial de la amikacina, que es lo que provoca un daño en la primera fila de células ciliadas externas. Vean aquí, comparado con la imagen anterior, pues prácticamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estructuras que quedan como al salvo. Esto, como dicen los autores, que se puede reflejar en un paciente como una hipoacusia leve a moderada. Incluso aquí puede haber una discriminación todavía conservada, pero eso no quiere decir que no haya zonas muertas cocleares. Y ojo ahí, porque uno pensaría que al haber zonas muertas cocleares, pues entonces ya hay una discriminación afectada, y no. Cuando apenas empieza el efecto, en este caso del aminoglucósido de la amikacina, apenas está afectándose
la primera fila de la célula ciliada externa. En una segunda dosis de amikacina, vean, ya hay una pérdida casi total de las células ciliadas externas, solamente sobreviven 4 estructuras, pero aquí las células ciliadas internas están conservadas. Si recordamos la función de cada una, la función de la célula ciliada interna es la transducción auditiva. Por lo tanto, aquí todavía existe una transducción auditiva, es decir, se sigue estimulando el nervio y la corteza y todo el eje central de la audición. Sin embargo, la especificidad frecuencial y los sonidos por abajo de 55 y 65 ya están afectándose, que es la función de las células ciliadas externas. ¿Cómo se refleja esto en un paciente con hipoacusias que van de 50 a 60 decibeles? Y aquí sí ya existe una discriminación alterada en frecuencias agudas. ¿Qué pasa cuando en una tercera fase del tratamiento a estos ratoncitos les aplican más dosis de amikacina? Prácticamente hay una pérdida total de células ciliadas externas e internas. Vean, eso me parece a mí choqueante porque uno no pensaría que tal cual, o sea, nos dicen y nos hablan del efecto, pero pues hasta que no lo ves realmente cuál es la consecuencia, tiene el impacto. ¿Esto cómo se puede traducir en un paciente humano? Pues como cofosis, donde pues prácticamente ya no hay una transducción auditiva, ya no hay una especificidad frecuencial, por lo tanto pues va a haber totalmente una hipoacusia, o más bien conocida como cofosis o sordera total. Y en un estadio 4, donde se dio la máxima dosis de amikacina a estos ratoncitos, prácticamente hay una desaparición del órgano de Corti. Incluso ya hay placas de cicatrización de células epiteliales, y esto, fíjense, estábamos hablando que es un laboratorio totalmente controlado en 2 meses de tratamiento con dosis más alta. Entonces imagínense y nada más pónganse a pensar un poquito en nuestros pacientes que a veces llegan, y sí, pues nosotros nos dedicamos a la adaptación audioprotésica, pero seguramente algunos también atienden otitis medias, ¿no? En donde pues a algunos también hay que dar antibiótico, pero por eso hay tantas campañas de la no automedicación. ¿Por qué? Porque incluso en México ya hay varias bacterias que han sido resistentes a antibióticos. Y eso es por el uso indiscriminado de antibióticos. Y no solamente los pacientes, que prácticamente ahorita se pueden hacer una receta y firmar y poner cualquier célula y se la pone, o que si conocen al de la farmacia se la surten. Sobre todo por el uso indiscriminado de los médicos, en donde decimos, pues sí, pues ahí va tu ceftriaxona, ¿no? Ahí va tu amikacina. Entonces, por eso es tan importante la sensibilización, primero dentro de nuestro gremio y también para nuestros pacientes, el que sepan que no todas las infecciones se necesita poner antibiótico. ¿Por qué? Pues aquí está más claro el ejemplo de lo que provoca dentro de las zonas cocleares. Por lo tanto, la ototoxicidad inducida por antibióticos se debe tener en cuenta, sobre todo, eso es muy importante, durante el periodo de desarrollo coclear en el segundo trimestre de semana de gestación. Eso es muy importante porque justamente cuando está desarrollando la cóclea es cuando es más susceptible a este tipo de efecto. La severidad de la pérdida celular va a estar en función de la dosis que se administre de antibiótico y de la edad. Es decir, en edades vulnerables como adultos mayores, niños y embarazadas, pues el efecto va a ser mucho mayor de ototoxicidad. Y por último, cómo se ve un trauma acústico, justamente también dentro de este laboratorio controlado, y cómo se ve dentro de las estructuras celulares. Esa es la imagen normal, ya la conocen, 3 hileras de células ciliadas externas, 1 hilera de célula ciliada interna. ¿Qué pasa cuando hay un grado 1 de traumatismo acústico? Fíjense, a diferencia de la ototoxicidad, aquí lo que se empieza a perder primero son las células ciliadas internas, que quiere decir la transducción auditiva, es decir, la señal que se manda a toda la vía central de la audición. Todavía se siguen conservando algunas células ciliadas externas de la segunda y la tercera fila. ¿Qué pasa en un traumatismo sonoro grado 2? Al aumentar la intensidad, prácticamente desaparecen las células ciliadas internas, la primera fila, y ya se empiezan a afectar segunda y tercera fila células ciliadas externas. Traumatismo grado 3, el nivel de intensidad es mucho más alto.
en las zonas frecuenciales expuestas pues solamente se puede ver algunas frecuencias que se perciben dentro de las células ciliares externas de la segunda y tercera fila. Prácticamente la primera está desaparecida y todas las células ciliares internas pues ya no están, desaparecieron totalmente. Entonces aquí también es importante esta cuestión de la sensibilización respecto al uso indiscriminado de audífonos, por ejemplo, ¿no? Y ahorita que está muy de boga esta cuestión de decirle, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado que les preguntan, sobre todo a los papás, ¿y a verdad, doctor, que sí les afecta? Pues sí, la realidad es que sí, miren, les pueden mostrar estas imágenes y que vean realmente cuál es el efecto que tiene, ¿no? Vivimos en una ciudad, aquí la Ciudad de México, que es la 8ª ciudad más ruidosa de todo el mundo. Eso hasta hace un año que fue esa estadística. Pero imagínense, vivimos en una ciudad ruidosa, agréguenle los antibióticos, agréguenle la edad, agréguenle nuestra alimentación, agréguenle el que no tenemos una vida saludable, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que cada vez se vayan diagnosticando hipoacusias que deberían de ser mayores de 65 años en personas de 30 años. ¿Y a qué se debe esto? Porque hay un envejecimiento prematuro, y no tanto el envejecimiento, sino que hay zonas muertas cocleares, específicamente hablando de hipoacusia o presbiacusia, en donde ese es el factor principal, la ototoxicidad por los medicamentos y el traumatismo acústico. Entonces, pues bueno, espero que esta información les haya sido muy útil. De verdad creo que es importante que podamos difundir y sobre todo esto que sepan, ¿no? Y hay muchísima más información en esto. Creo que solamente es una pequeña muestra de todo lo que podemos o que nos falta todavía por saber, pero creo que es información pues realmente que nos va a servir para nuestra práctica diaria y sobre todo eso, para sensibilizar a nosotros y poder sensibilizar a nuestros pacientes. Entonces, pues esto es todo por la clase de hoy. Ya nos veremos en algún otro tema, con alguna otra clase. Espero que haya sido muy de su agrado y pues bueno, un saludo a todos.